Me gustaría simplemente hacer un breve resumen y decir algunas cosas que no pude decir por el tiempo, ¿no? El tiempo era limitado, había 2 minutos para refutar y me hubiera gustado más tiempo, pero si no se alargaba demasiado. Comentadme ahí, porfa, si lo habéis visto y si no, pues os invito otro día a que os paséis. Rodrigo Calvo subirá en su canal el debate creo que mañana, ¿vale? O sea que si queréis pasaros mañana por allí, como es en un contexto católico, seguramente me habrá dado una paliza Rodrigo Calvo en su canal, ¿no? Pero bueno, si queréis pasaros por allí y comentar un poquito en el chat, pues perfecto. Bueno, la primera pregunta que le hice fue acerca de Mateo 1.25 en cuanto al tema de conocer, ¿no? El término griego ginosko, porque de hecho lo tenía preparado en un vídeo, pero él, bueno, cambió un poco la respuesta, porque yo he visto otros debates que tuvo sobre este tema. Y en otras ocasiones ha dicho que este versículo, o sea, no la conoció, que no significa en absoluto tener relaciones sexuales. Y ayer en el debate dijo que a veces sí, a veces no, pero bueno. El caso es que, claro, él dijo que no significaba aquí tener relaciones sexuales, sino conocer el propósito por el cual Dios le había dado a María. ¿Cómo refutamos esto? Muy sencillo, demostrándoselo con sus propias Biblias. Y le cité Biblias católicas, latinoamericana, Nueva Biblia Española, Biblia del Peregrino, Dios habla hoy. Dicen claramente que ese no conoció a su mujer, lo traducen con no tuvo relaciones conyugales, no durmieron juntos como esposos y la conservó virgen. Así que claramente estaba hablando de relaciones sexuales. Así que ya teníamos ahí medio versículo ganado, ¿no? Mateo 95 es clave para este tema. Por cierto, no sé si os dais cuenta que vino como totalmente sin preparación, ¿no? O sea, cuando llegó dijo no sabía el formato, no sabía qué formato era. A mitad del debate preguntó si el tema era la virginidad de María o la divinidad de Cristo. O sea, estaba un poco perdido, ¿no? Yo creo que le dijeron de hacer el debate, porque yo no hablé con él antes, ¿no? Pero hubo un intermediario. Y dijo, sí, va, yo me conecto ya, a ver qué tal. Improvisando. Yo creo que improvisó el debate, pero bueno. Bueno, ya tenemos medio versículo ganado, ¿no? De Mateo 1.25. Vamos con la segunda parte, ¿no? La segunda parte es la más importante y es ¿hasta qué? ¿No? El hasta qué, no en español, porque él siempre se centra en el español. Mira, voy a darte un ejemplo del hasta qué que no implica un cambio posterior de estado. Muy bien, pero sabes que la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego, al menos el Nuevo Testamento. No hay que mirar la palabra hasta qué, hay que mirar la frase griega exacta, ¿vale? Y yo le especifiqué que esa frase griega en Mateo 95 es eus o, y que me diera un ejemplo del mismo eus o en otro versículo, hay 19 ejemplos en el Nuevo Testamento, y que no implicara un cambio posterior de estado. Pero no me lo supo dar, me dio 2 ejemplos que no son el mismo, ¿no? De hecho, hubo un ejemplo que yo no tenía anotado, pero lo he buscado antes, Mateo 16, 28. Pero Mateo 16, 28 dice eos an, no eus o. Es diferente. Entonces, no es la misma construcción gramatical. Así que Rodrigo Calvo no pudo dar ningún otro ejemplo. Perdió el versículo. Mateo 1.25 significa literalmente que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz al niño y luego hubo un cambio de estado. Así que después sí que tuvo relaciones sexuales con María. Lo normal era su mujer. Muy bien. Mi siguiente pregunta estuvo relacionada con el término primogénito, porque él dice que primogénito no significa primer hijo, pese a que todos entendemos que primogénito significa eso. Le cité léxicos, comentarios, le cité diccionarios donde, de hecho alguno católico incluso, donde efectivamente te dicen, lo primero que te dicen de primogénito es que es el primer nacido. Él dice, no, es que es un privilegio que tenían un hijo de la familia. Bueno, cierto, pero una cosa no quita la otra. Esos privilegios venían ligados a ser el primero en nacer.
El primero en nacer de varios. Y entonces él me dio un ejemplo de Zacarías 12:10, donde dice, llorarán por aquel que ha sido traspasado, por Jesús, cómo se siente la muerte de un hijo y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Pero aquí no está llamando a Jesús primogénito y unigénito. Me da igual que ponga hijo único o unigénito, es lo mismo. Y primer hijo y primogénito, es lo mismo. Pero no le está aplicando los dos términos a la misma persona. Así que Rodrigo Calvo no me pudo dar un ejemplo real de alguien al que se le llame primogénito y unigénito. Sí que me dijo que a Jesús se le llama unigénito y primogénito en algunas ocasiones, y es cierto, pero no es en referencia a su familia terrenal, que el debate iba de eso, iba de María. ¿Vale? No estamos hablando de primogénito y unigénito aplicado de Jesús a Jehová. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de una relación familiar humana. Por eso su ejemplo no era válido. Además me dijo una cosa que no pude decir, ¿no? Pero que me resulta muy graciosa, ¿no? Dice que primogénito no significa el primero de varios porque no aparece segundogénito y tercergénito. O sea, ¿qué argumento es ese? Sacad vuestras notas, vuestros libros de gramática, que vamos a apuntar una nueva regla gramatical, la regla de Rodrigo Calvo. Dice así, en un orden de sucesos, el primero no vale para nada, a no ser que haya un segundo y un tercero, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que notéis ahí en vuestra libreta de gramática. Por ejemplo, Pepe ganó la carrera. Llegó el primero. ¿De qué llegó Pepe? ¿De primero? No, eso no es así, porque como no se ha mencionado el segundo ni el tercero, el primero no es nada. Ese es el argumento de Rodrigo Calvo. Absurdo. Pero es que además sí que hay un ejemplo de segundogénito y tercergénito en la Biblia. Primera de Crónicas 8:1. Dice, Benjamín fue padre de Belá, su primer hijo, de Asbel, el segundo, y de Ahará, el tercero. Así que aquí, en este versículo, primera de Crónicas 8:1, se está hablando en el mismo versículo del primogénito, del segundogénito y del tercergénito. Entonces, ¿eso de qué no aparece? Bueno, aparece la palabra en español, ¿no? Segundogénito y tercergénito en español, pero vamos, ya si intentamos buscar una palabra española en un texto griego, ya estamos un poco fuera de onda, ¿no? Mi siguiente pregunta era sobre el término adelfos. Claro, yo lo que quería decirles es que solamente hay dos acepciones para adelfo, solamente dos. O literal, es decir, hijo de los dos padres o de uno de ellos, cualquiera de las dos, o espiritual. Solo hay esas dos, no hay más. Hecho que probé con diferentes referencias enciclopédicas que hablan de esto, los ejemplos bíblicos. No hay ningún ejemplo bíblico que la palabra adelfo se use para algo diferente a estas dos acepciones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque luego hay otros versículos. Hay versículos como por ejemplo Marcos 3, 31 al 35, donde dice, entonces llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a alguien a llamarlo. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí fuera. Y él le respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Es mi madre, mi hermano y mi hermano, mi hermana y mi madre. Bien, entonces aquí está haciendo una comparación entre dos tipos de hermanos, los físicos y los espirituales. ¿Qué significa esto? Que los físicos no son espirituales. Bien, entonces, si solo había dos acepciones para adelfos y el contexto ya descarta el espiritual, solo nos queda el físico. Entonces, estos hermanos que vinieron, estos adelfos, solo pueden ser hijos de María, lo que demostraría que María no fue siempre virgen. Y tenemos más ejemplos de esto. Juan 2:12 dice, después de eso bajó Jesús a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. De nuevo vuelve a diferenciar. Los hermanos
de los hermanos espirituales, de los discípulos. Si sus hermanos no eran espirituales, solo nos queda la opción de que eran hermanos carnales, hijos de María. Y hay más ejemplos, ¿no? Pero bueno, desde luego que la evidencia bíblica es bastante arrasadora, ¿no? Y luego la última pregunta que le hice fue acerca de... Bueno, antes de esto, de la última pregunta, porque él me mencionaba acerca de la genealogía, ¿no? La genealogía. Como no aparece en la genealogía los hermanos de Jesús, pues no tiene hermanos. Pero vamos a ver, como comentaba alguien en el chat en directo, la genealogía es desde Jesús hasta X ascendiente. Sus hermanos están fuera de eso. O sea, sus hermanos, que vienen después de Jesús, no tienen ningún tipo de relación con la genealogía, que es desde Jesús hasta su ascendiente. Sus hermanos no tienen... sobran ahí. Por eso no se mencionan. No tienen nada que ver con esa genealogía. Como dije, hay personajes en esas genealogías que tienen hermanos y que no se mencionan. Con lo cual esto no sería una prueba de nada, ¿no? La falta de los hermanos en la genealogía es absurdo, es agarrarse a un clavo ardiendo. Y luego la última pregunta que le hice fue el Salmo 69.8, porque mucha gente, muchos católicos dicen, pero es que la Biblia no dice literalmente los hijos de María. Falso, sí lo dice. Lo dice el Salmo 69.8. Me he convertido en un extraño para mis hermanos, en un extranjero para los hijos de mi madre. Hijos de mi madre. Y esto es un salmo mesiánico. Se ve bastante claro, se cumple. En Juan 1.11, en Juan 7.5, y además muchos católicos admiten que el versículo 9, el siguiente, es mesiánico. Entonces, ¿cómo vamos a descartar el 8 porque unos versículos atrás no sea mesiánico? No tiene sentido. Y por último, le enseñé al padre Luis Toro, compañero suyo de creencia, hermano suyo, espiritual, que dijo que sí, que el versículo 8 es mesiánico. Luego le he dado una explicación muy absurda al término madre, ¿no? Pero dice que sí, que es mesiánico. Así que, bueno, pues yo creo que realmente se notó que vino sin preparación, pero es que da igual, porque cuando he visto debates suyos sobre ese mismo tema con preparación, sus argumentos son insostenibles, no tiene ningún sentido.